Bueno, cordial saludo, compañeros, docente. Me propongo a realizar la última actividad propuesta en este seminario de neuropsicología dictado por la doctora Lina María Álvarez y pues me propongo eh, dar respuesta a dos proposiciones que se nos hacen. La primera es definir la aplicabilidad de lo que vimos en el seminario para nuestro ejercicio profesional y pues habría que hacer un recorrido de lo que vimos en el proceso académico. Habría que decir que la aplicabilidad pues es bien variada y bien interesante por los elementos que nos traen como propuesta. Habría que decir que la neuropsicología lo que nos hace es una propuesta de una explicación a nivel cerebral de las causalidades de algunos fenómenos que a veces no funcionan de manera adecuada o acorde a las necesidades de aprendizaje, de lenguaje, de escritura, de elementos diarios. Vemos, por ejemplo, la importancia de reconocer un TDAH a tiempo, de manera oportuna y de manera acorde. Eso lo que hace es que aminora la estrategia de intervención y por ende pues que se hagan una rehabilitación de manera oportuna y que el paciente sufra, digamos, una posible etiqueta o un posible mal diagnóstico o peor aún que no se trate, ¿verdad? Entonces la aplicabilidad es, digamos, el establecer la causalidad de establecer la causalidad de los trastornos con base en las estructuras clínicas cerebrales, las estructuras neuroanatómicas, biológicas. El mal funcionamiento de estas conllevan a generar ciertas conductas, ciertos trastornos, ciertos malestares vistos propiamente desde lo biológico, desde lo fisiológico. Entonces, desde ahí, sumamente importante y necesario, porque muchas veces, generalmente, muchas veces, el elemento base de una muy buena rehabilitación es un muy buen diagnóstico, un diagnóstico muy acertado que permita tener claridad sobre los elementos que están influyendo en sí. Entonces, por ejemplo, nos hablaban de una atención con esfuerzo, de una memoria de trabajo, de una memoria verbal, de una memoria no verbal. Nos hablaban de un bucle episódico que lo que hacen en sí es, digamos, como cuando se tiene un trastorno, cuando se tiene un no funcionamiento adecuado, pues lo que hace es que esto muchas veces restrinja la vida, restrinja las acciones cotidianas de las personas que están viviendo este tipo de fenómenos. Entonces, por supuesto que muy importante la neuropsicología en este campo de la identificación, primero de la explicación, dos, de la identificación como tal de los elementos que no están funcionando adecuado y tres, una rehabilitación oportuna y que propenda desde la causalidad de la aparición del fenómeno hasta su rehabilitación como tal. Importantísimo lo del TDAH porque muy común, muy normal y muy importante que se identifique, se diagnostique de manera adecuada. No la diagnostic el exceso de diagnóstico, pero sí que se tenga la certeza, porque digamos que el tener este tipo de, de criterios en un niño, en un paciente, pues va a generar unos trastornos y va a generar unas complejidades a nivel
de vida, de calidad de vida, de introducción a, a los contextos académicos, de conocimiento, pero también más adelante laborales. Otro asunto que tiene que ver directamente con la aplicabilidad de elementos y que veo que la neuropsicología aplica de manera muy bien es los estudios con base en grupos controles, cómo seleccionan un grupo de control con unas características específicas y cómo cogen otro grupo de control que no tienen esas características y se observa a lo largo del tiempo, de los meses y los años, cómo es la conducta, cómo son los resultados, cómo es el proceder del grupo A y del grupo B. Eso, digamos que suena muy general, pero cuando vamos a hacer investigaciones, cuando vamos a hacer a largo plazo, es sumamente válido, sumamente interesante y con unos resultados que son muy válidos, porque los resultados se muestran con base en los hechos que se realizan o que no se realizan por un grupo o por el otro. Entonces, cómo directamente influye, digamos, un elemento en un grupo control y cómo influye o no influye en el otro. Entonces, sumamente interesante también esto para nuestro ejercicio profesional. Eso como respuesta al primer punto. Respecto al segundo punto de que qué cambiaría, qué cambios haría en tu ejercicio profesional, a ver, yo no voy a decir que voy a cambiar, ¿no? Yo realmente pienso más bien qué mecanismos se pueden adaptar. Yo creo que más fácil sería como adaptar. Voy a hablar más bien de adaptar. Y hay asuntos bien importantes. Lo primero es el uso adecuado y pertinente de instrumentos que permitan hacer diagnósticos muy ajustados, muy éticos, con unos criterios muy bien definidos, pero que ayuden a la identificación como tal del trastorno, ¿verdad? Esto permite muchas veces un diagnóstico oportuno basado en unos instrumentos válidos, obviamente, permite que la rehabilitación inicie con mayor rapidez y esto obviamente va a repercutir en que la calidad de vida de la persona mejore, ¿sí? Mejore y que no comience muchas veces como ese paseo difícil en nuestro sistema de salud, que sabemos que es complejo, pero yo pienso que desde nuestro ejercicio profesional y ético es abordar los pacientes y las necesidades que llegan a nuestras consultas de manera muy ética, muy ajustada, pero con unos diagnósticos muy claros y oportunos, y eso obviamente que que se inicie la rehabilitación en menor tiempo, lo primero. Lo segundo es de manera muy ética, muy aplicada, es establecer también desde mi saber, desde lo que conocemos, desde lo que sabemos, desde nuestro ejercicio, tener la claridad y la certeza de decir, bueno, sí, yo puedo con esta demanda, podemos elaborar, o si no es el caso, entonces determinar, hacer una remisión muy bien elaborada, muy bien hecha y conociendo los límites, entonces no, pues vamos a enviarte, vamos a remitirte a psiquiatría, neuropsicología, al neurólogo, en fin, este tipo de situaciones lo que permiten es y tener la certeza y la claridad de que lo que interesa es que se mejore la calidad de vida de la persona que trae una demanda, de la persona que llega con un malestar que no se ha resuelto. Entonces, tener como la certeza y la ética de decir, yo no puedo, pero este profesional sí, y lo vamos a hacer de esta y esta manera, obviamente ajustado, como lo decía, con instrumentos eh, que validen muchas de las situaciones
que no funcionan de manera adecuada a la vida o al ritmo de vida que hoy exige nuestra sociedad, nuestro contexto. Sería como eso, sería como introducir, como incluir, más que cambiar, es incluir estos elementos que nos dan mayor validez, que nos dan un criterio y un juicio basado en unos instrumentos que han sido obviamente aprobados, que han sido, que tienen unos resultados, que son certificados. Entonces sería como ese tipo de situaciones. Hasta aquí es mi aporte durante este seminario. Es un discurso nuevo, un discurso diferente, donde el sistema nervioso central es eje fundamental, la memoria, la atención, la cognición, los elementos que vimos, los trastornos, las funciones neurocognitivas, eh, los neurotransmisores, cómo influyen, en fin, cantidad de elementos que digamos que nuestra formación y nuestro corte permite, no es tan, digamos, tan conocido para nosotros, pero que también somos conscientes, soy consciente de que debemos conocer este tipo de propuestas, de intervenciones que son éticas, que son conocidas. Es un discurso que debe ir de la mano del ejercicio clínico, del ejercicio de atención terapéutica.